Muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Jenny Rubén Puente Valero, soy del paralelo C1 de la materia de comunicación de datos y antes de proseguir también presentando mi cédula de identidad. Bien, ahora hablando de en representación del grupo G, tenemos como tema simulador interactivo en Python para visualizar el encapsulamiento y desencapsulamiento de datos en las 7 capas del modelo OSI. Y como integrantes tenemos a Dayana Calderón, Silvana Encarnación, Jefferson Fairas, Maite Jurado, Silka Morales, mi persona y Yandri Suárez. Ahora esperemos esta exposición sea de su agrado y ahora presentaré una pequeña introducción. Bien. En este proyecto desarrollamos un simulador interactivo en Python con el objetivo de representar de forma visual, interactiva y educativa cómo funciona el proceso de encapsulamiento y desencapsulamiento de datos dentro de las 7 capas del modelo OSI. La idea principal fue hacer más fácil de entender cómo la información viaja de un dispositivo emisor hasta un receptor dentro de una red de computadoras, mostrando paso a paso qué ocurre en cada capa del modelo. Nuestro simulador permite observar cómo un mensaje es procesado durante la transmisión, agregando información de control en el proceso de encapsulamiento y eliminando durante el proceso de desencapsulamiento. Además, implementamos codificación base 64 para mostrar cómo los datos pueden representarse durante la comunicación. Para desarrollar este proyecto utilizamos Python, ya que es un lenguaje fácil de implementar, muy legible y adecuado para crear simulaciones educativas e interactivas. Bien, teniendo también en parte aquí al objetivo general que nos dice que tenemos que desarrollar un simulador interactivo en Python que permite visualizar el encapsulamiento y desencapsulamiento de datos de las 7 capas del modelo OSI, como ya antes hablamos. Ahora, los objetivos específicos es entender cómo opera cada modelo OSI, realizar una simulación de cómo se transmiten los datos entre dos equipos, implementar funciones de encapsulamiento y desencapsulamiento y aplicar codificación base 64 en el tratamiento de mensajes, analizar el computamiento de los datos durante la transmisión. Y bien, eso sería lo que tenemos que hacer y ya más adelante mi siguiente compañero hablará sobre eso. Y bien, eso sería toda mi participación. Muchas gracias. Saludos ingeniero, mi nombre es Silka Morales y mi tema de exposición es el modelo OSI y el desarrollo de un simulador interactivo en Python para visualizar cómo se transmiten los datos dentro de una red. El modelo OSI es muy importante porque divide la comunicación en 7 capas y cada una de ellas cumple con una función específica para que los datos puedan viajar adecuadamente desde un dispositivo hacia otro. Eh, los objetivos principales de este proyecto fueron comprender cómo opera cada capa, simular el envío de datos entre dos equipos para observar cómo viaja la información. Otro objetivo fue implementar funciones de encapsulamiento y desencapsulamiento, que son procesos donde cada capa agrega o elimina información al mensaje. Además, aplicamos la codificación para tratamiento de mensajes y analizamos el comportamiento de datos. Todo esto nos permitió fortalecer nuestros conocimientos sobre redes y comunicación digital. Ahora explicaré brevemente las 7 capas. La primera capa es física, encargada de transmitir bits mediante cables. La segunda capa es el enlace de datos que controla equivocaciones y organiza información. La tercera es la que se encarga de las direcciones IP y del enrutamiento. La cuarta es la de transporte, que garantiza que los datos lleguen adecuadamente. La quinta es de sección, que administra el inicio y terminación de conexiones. La sexta es presentación, encargada de coordinar y comprender cifrados de datos. Y finalmente la séptima es la capa de aplicación, que permite la interacción entre el usuario y la red. En conclusión, el modelo OSI ayuda a comprender cómo se comunican los dispositivos y cómo cada trabaja en conjunto para asegurar una transmisión eficiente. Muchas gracias, eso sería todo. Saludos cordiales, Máster. Soy el estudiante Yandri Suárez Urbor. A continuación, voy a explicar la implementación técnica eh, que se realizó en la tarea del trabajo práctico experimental. Bien, para esto nos vamos a basar en el concepto de Butler Silva, quien nos dice que define la comunicación entre computadoras como un proceso sistemático de intercambio de información. Aquí, como podemos ver, tenemos dos puntos claves, que es el emisor y el receptor.
donde el emisor toma el mensaje original y lo pasa por las 7 capas del modelo OSI. Le añade etiquetas o información adicional de control. Y por otro lado, el receptor eh, realiza el desencapsulamiento. Va a eliminar todas esas etiquetas capa por capa hasta recuperar el mensaje íntegro u original. Bien, pero ¿cómo podemos saber cómo funciona este flujo en la práctica? Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Bien, aquí tenemos el flujo de funcionamiento. Como podemos observar, tenemos 8 pasos críticos que sigue nuestro sistema para asegurar que el mensaje llegue de manera correcta. En sí, aquí el proceso inicia con la entrada del mensaje del usuario y pasa por el modelo OSI. Bien, un punto diferencial en nuestra implementación es que el mensaje se codifica en base 64. Esto nos va a permitir asegurar que los datos viajen de forma estandarizada y segura a través de la red. Aquí podemos ver una captura de lo que es la simulación que se realizó en nuestro grupo. En esta captura de pantalla podemos validar cómo el sistema procesa toda la información, va procesando toda la información y la va a transmitir al receptor, donde finalmente ocurre la recuperación del mensaje original. Ahora, para entender cómo sucede internamente en cada capa del modelo OSI, vamos a visualizar un mapa de datos. Aquí tenemos el encapsulamiento y el desencapsulamiento, que es el detalle técnico. Vamos a mostrar el dominio técnico de las capas, de las PDU u unidades de datos. En este diagrama comparativo vamos a ver la relación espejo entre el dispositivo 1 y el dispositivo 2, emisor y receptor. En el lado del emisor, que va en descenso, baja desde la capa 7, que es aplicación, hasta la capa 1, que es física. Pasamos por el datos de segmentación, que viene a ser transporte, luego a paquetes de red, dirección IP, luego a enlace de datos, que es la trama, y finalmente llegamos a bits, que es física. Aquí podemos ver una línea roja que va en descenso y en ascenso. Esta es la transmisión real de los bits por el medio físico. Y por el otro lado tenemos el dispositivo 2, que es el receptor, que va de manera, como lo dije anteriormente, va ascendiendo. Este proceso es el inverso y en cada capa se realiza una verificación. En cada capa va a realizar una verificación. Aquí el dispositivo 2 lo que hace es verificar la dirección IP en la capa de red y las tramas en la capa de enlace de datos. Y esto lo hace para asegurar que no haya errores antes de construir el mensaje final en la capa de aplicación. Bien, con este proceso de las 7 capas, garantizamos que la comunicación entre el dispositivo 1 y el dispositivo 2, emisor y receptor, sea robusta, organizada y libre de errores. Bien, con esto culmino mi participación y doy el paso a mi compañera Maite. Muchas gracias. Saludos Máster, soy Michelle Jurado Montoya y en esta diapositiva se presenta el diccionario de funcionamientos del sistema, enfocándonos principalmente en la función transmitir. La función transmitir es la encargada de enviar el mensaje desde el emisor hacia el receptor, simulando el recorrido que sigue la información a través de las capas del modelo OSI. Este proceso es fundamental porque permite visualizar cómo todos los datos viajan dentro de una red. Entre sus funciones principales se encuentran, primero, recibir el mensaje original, segundo, procesar el encapsulamiento de datos, tercero, mostrar el recorrido de cada una de las capas, cuarto, enviar el mensaje ya codificado y finalmente iniciar el proceso de desencapsulamiento. Por ejemplo, en el código se puede observar una función básica llamada transmitir, que imprime en la pantalla el mensaje.
con un print transmitiendo el mensaje. Aunque es un ejemplo sencillo, representa cómo inicia el proceso de envío de datos dentro del sistema. Además, esta función no solo envía información, sino que coordina todo el proceso de simulación, permitiendo representar de manera visual cómo los datos atraviesan la capa del modelo OSI. Luego se utiliza base 64, que es un método de codificación que transforma datos binarios en textos ASCII. Esto es importante porque facilita la transmisión de la información y permite simular el trabajo de la capa de representación dentro del modelo OSI. El proyecto Base 64 cumple funciones como simular la transformación de datos, representar el procesamiento de la información y mejorar la visualización del funcionamiento interno del sistema. Finalmente, en cuanto a la lógica de capas, el programa trabaja mediante funciones independientes por cada capa del modelo OSI. Cada función recibe datos, los procesa, agregando información adicional y devuelve el resultado. Durante el proceso inverso, conocido como desencapsulamiento, se eliminan datos agregados capa por capa hasta recuperar el mensaje original. Esto permite entender de manera clara y práctica cómo funciona la comunicación en redes. En conclusión, este sistema no solo simula el envío de datos, sino que también permite comprender de forma visual y estructurada el funcionamiento completo del modelo OSI. Muchas gracias. Ingeniero, buenas tardes. Mi nombre es Dayana Elizabeth Calderón Cedeño. En lo que corresponde a la tarea del simulador interactivo en Python, a mí me correspondió realizar lo que es la breve explicación del código y también su ejecución. Para esto voy a compartir pantalla. Y bien, aquí podemos ya observar nuestro código en lo que es visual. Y aquí se va a presentar lo que es el funcionamiento de un sistema de comunicación de datos desarrollados en Python basado en el modelo OSI. Este programa simula cómo un mensaje viaja desde un terminal emisor hasta un terminal receptor mediante el proceso de encapsulamiento, transmisión y desencapsulamiento. Además, también se va a mostrar gráficamente lo que son las 7 capas del modelo OSI y el comportamiento de un canal de comunicación tipo MM1, y este código fue desarrollado utilizando la librería Tkinter de Python para crear lo que es la interfaz gráfica. Este programa sirve y tiene como objetivo principal simular el envío de datos en redes de comunicación, explicar visualmente cómo trabajan las capas del modelo OSI, mostrar el proceso de encapsulamiento y desencapsulamiento y representar el recorrido de una trama de datos desde el emisor hasta el receptor. Este programa convierte un mensaje en datos codificados, lo transmite por un canal y luego lo reconstruye en el receptor. Hace uso de lo que son 4 librerías principales, que son import tkinter, import time, import random e import base 64. El sistema se desarrolla dentro de lo que es la clase simulador OSI. También podemos observar lo que son las 7 capas del modelo OSI aquí en esta partecita de aquí, que son aplicación, presentación, sesión, transporte, rec, enlace y física. Bien, ahora vamos a realizar lo que es la ejecución y para esto voy a ir a la parte superior derecha, doy clic aquí y luego en donde dice Run Codec y automáticamente se me va a desplegar esta ventana que está aquí. Aquí observamos lo que es la interfaz principal del sistema antes de iniciar la simulación. En lo que es la parte superior aparece el nombre de la universidad, los integrantes del grupo y luego encontramos lo que es el cuadro de texto donde el usuario va a poder escribir el mensaje que va a desear transmitir. También aparecen dos botones, el botón de enviar y el botón de reset. El de enviar es el que inicia la simulación, mientras que reset es el que reinicia todo el sistema. En la parte izquierda se encuentra lo que es el terminal emisor y en la parte derecha el terminal receptor. El terminal emisor es donde se va a realizar lo que es el encapsulamiento de los datos. Y el terminal receptor es el encargado del desencapsulamiento. Y en ambos lados se representan lo que son las 7 capas del modelo OSI. En el centro se va a observar también lo que es el canal de transmisión MM1, representado con una flecha indicando que todavía no se ha iniciado el envío de datos. Y finalmente las consolas negras aún están vacías porque el proceso de comunicación todavía no comienza. Vamos a dar inicio y vamos a ingresar los datos, en este caso el mensaje que vamos a querer presentar.
yo voy a poner hola, somos del grupo G. Listo. Voy a dar clic donde dice enviar y podemos observar que una vez que ya hayamos dado clic en el botón de enviar, automáticamente inicia el proceso de encapsulamiento en el terminal emisor y las 7 capas del modelo OSI cambian de color para indicar que se está procesando la información. Recordemos que al principio, antes de iniciar eh, este proceso, estaban en blanco, ahora cada uno está representada por un color. En la consola izquierda aparecen los mensajes como el nombre de cada capa que se está trabajando, encapsulamiento, perdón, aplicación, presentación, sesión, transporte, rec, enlace y física. Y los tiempos de espera del canal y también la codificación base 64, esta partecita de acá. También, por ejemplo, aquí el sistema transforma el mensaje original a un formato codificado para simular la transmisión segura de los datos. Además, la flecha central, recordemos que al principio estaba en blanco, luego pasó a ser amarilla, indicando que los datos estaban siendo transmitidos por el canal MM1. Mientras tanto, el receptor todavía estaba esperando recibir la información para comenzar el desencapsulamiento. Y por último, ya pasamos a lo que es la fase final de esta ejecución y aquí se realiza lo que ya es el desencapsulamiento de los datos en el terminal receptor. Después de que la información viaja por el canal, este de aquí, que ahora está en color verde, el receptor comienza a procesar el mensaje pasando nuevamente por las 7 capas del modelo OSI, pero ahora lo hace de manera inversa. Es decir, que al principio comenzó desde la capa de aplicación y terminó en la capa física, ahora comienza desde la capa física y termina en la capa de aplicación. Y durante todo este proceso, cada capa elimina la información agregada durante lo que es el encapsulamiento y en la consola derecha, aquí, te muestran lo que son los mensajes indicando que cada capa está trabajando y cómo se recupera la información original. Luego el sistema ya realiza lo que es la decodificación, base 64, y aquí transforma nuevamente el mensaje codificado al mensaje original enviado por el usuario. Finalmente, ya el programa muestra el mensaje recibido correctamente en la parte final de la consola, confirmando que la transmisión de datos fue exitosa. Recordemos que el mensaje que nosotros ingresamos fue: hola, somos el grupo G. En esta fase ya se demuestra cómo los datos pueden viajar desde un emisor hasta un receptor, manteniendo la integridad de la información mediante lo que es el modelo OSI. Esto sería todo de mi parte, ingeniero. Muchas gracias. Saludos, Máster Alex Ávila. Mi nombre es Silvana Encarnación y yo voy a hacer la exposición sobre los resultados que obtuvimos. Como primera diapositiva tenemos el análisis del resultado, que son los análisis del resultado del simulador, en lo cual el simulador logró el objetivo principal, que fue permitirnos visualizar de forma clara y educativa todo el proceso de encapsulación y de desencapsulación de los datos de esto a través de las 7 capas del modelo OSI. En las pruebas que se realizó, se verificó que el mensaje enviado desde la PCA, desde la PCA, que es el emisor, recorrió correctamente todas las capas del modelo OSI y logró llegar hasta la PCB, que es el receptor, sin la pérdida de información. Además, la implementación de la codificación de base 64, esto nos permitió ver de manera visual cómo los datos se transforman especialmente en la capa de presentación. Esto nos ayuda mucho a entender su función. Vamos a la siguiente diapositiva. Y durante la simulación, como podemos observar aquí, se pudo observar paso a paso cómo cada capa agregaba su información de control durante el encapsulamiento. Y en el receptor se eliminaba esta información correctamente en el desencapsulamiento. Finalmente, el sistema logró recuperar el mensaje original, esto de forma exitosa y completa, lo que demostró que toda la lógica implementada estaba funcionando correctamente.
Y en conclusión, este simulador cumplió su propósito, se hizo visible y comprensible un proceso que normalmente es abstracto y difícil de imaginar. Y gracias a esta herramienta es mucho más fácil entender cómo viajan realmente los datos en una red. Gracias por la atención. Cordiales saludos, ingeniero Alex Ávila. Me presento, mi nombre es Jefferson Javier Faría Dávila. Y bueno, para finalizar nuestra exposición, me gustaría destacar que este proyecto nos permitió comprender de una manera mucho más práctica cómo funcionan las redes de comunicación y cómo la programación puede utilizarse para representar procesos que normalmente no podemos observar diariamente. A medida que desarrollábamos y analizábamos el simulador, pudimos entender mejor el recorrido que realiza la información desde el momento que es enviada hasta que llega a su destino. Eso nos ayudó a visualizar conceptos que en muchas ocasiones se estudian únicamente de forma teórica y que pueden resultar difíciles de comprender cuando no se observan en funcionamiento. Uno de los aspectos más interesantes fue comprobar que la comunicación entre dispositivos sigue una estructura organizada, donde cada capa cumple una función específica. Gracias a la simulación fue posible apreciar cómo cada etapa participa en el proceso para garantizar que los datos sean transmitidos correctamente. También pudimos observar la importancia de procesos que normalmente pasan desapercibidos para los usuarios, como la transformación de datos y la preparación de la información antes de ser enviada. Aunque muchas veces utilizamos Internet, aplicaciones o servicios digitales sin pensar lo que ocurre internamente. Este proyecto también nos permitió comprender parte de esos mecanismos que hacen posible la comunicación moderna. Además, ese trabajo nos permitió relacionar conocimientos de distintas áreas de nuestra carrera. Por un lado, aplicamos programación mediante Python para desarrollar el simulador y por otro, reforzamos conceptos relacionados eh, con redes de transmisión de datos. Esto demuestra que la tecnología de la información funcionan como un conjunto de conocimientos que se complementan entre sí para resolver problemas reales. Considero también que este tipo de proyectos tienen un gran valor educativo porque permiten aprender de manera más dinámica e interactiva cuando un estudiante puede observar visualmente cómo funciona un proceso. La comprensión suele ser mucho más efectiva que simple, memorizando conceptos o definiciones. Asimismo, durante el desarrollo del proyecto, fortalecimos habilidades importantes como el análisis, la lógica, la resolución del problema y la capacidad de relacionar la teoría con situaciones prácticas. Eh, Estas competencias son fundamentales para nuestra formación profesional y para los desafíos que enfrentamos en el ámbito tecnológico. Finalmente, este simulador no solo nos ayudó a entender mejor el modelo OSI y la transmisión de datos, sino que también nos permitió valorar la importancia de las redes de comunicación en nuestra vida cotidiana. Hoy en día dependemos de ellas para estudiar, trabajar, comunicarnos y acceder a una gran cantidad de servicios digitales que utilizamos todos los días. Por todo esto, podemos concluir que el proyecto cumplió exitosamente su propósito, ya que transformó conceptos teóricos en una experiencia práctica de aprendizaje, permitiéndonos comprender de forma más clara el funcionamiento de las redes, demostrando cómo la programación puede convertirse en una herramienta educativa muy útil para fortalecer el conocimiento tecnológico. Eso sería todo. Muchísimas gracias.